Mi gente, muy buenas tardes. Verdad que como siempre es un placer pues poder compartir con todos ustedes tu espacio, Psicología y Salud Radio. Como siempre tenemos temas sumamente interesantes. Y bueno, quiero empezar con una magnífica experiencia, señores, que yo tuve en esta semana y que bueno, voy a seguir teniendo porque de hecho pues me estoy siendo un poquito fanática con relación a estos sueros de la estética Chanti, salud, belleza. Chanti es una estética de medicina en general y también el spa, como dije. Ellos tienen los teléfonos 809-685-3766 y están ubicados en la Rómulo Betancourt número 1304 en Plaza Bellavista Center, en el local 210, vaya la redundancia, que es en Bellavista. Bueno, entonces hemos estado trabajando con lo que son los sueros y tuve la oportunidad de ponerme el suero de quelación, que es un tratamiento endovenoso con una solución de minerales, vitaminas y especialmente aminoácidos. Esto pues produce la remoción de metales pesados y también disminuye la producción de toxinas en el cuerpo, o sea, lo que son los radicales libres que se transmiten a través de la orina. Esto es totalmente natural. Dentro de los beneficios tenemos que mejorar el síndrome de fatiga crónica, limpia las venas y las arterias. Por eso se le llama el cateterismo moderno, elimina los metales pesados en nuestro organismo, mejora la memoria y concentración, mejora la visión, bloquea el exceso de radicales libres, mejora la elasticidad de las arterias, disminuye la demencia senil, mejora la actividad física e intelectual y de verdad que uno se siente muchísimo mejor después de ponerlo. Bueno, aparte de este tratamiento que ellos le llaman el plomerito, realmente la sueroterapia pues tiene muchísimo beneficio porque es detox, ya que desintoxica todas las células, te da energía, evita y reduce el desgaste muscular y el dolor también de las articulaciones, elimina el estrés, también ayuda para el envejecimiento, para fortalecer el sistema inmunológico, la mente, sueño. También tienen el pediluvio que lo ponen junto con los sueros. Ellos tienen un suero muy interesante que es para bajar de peso, que es el B2, que es antiobesidad. Y bueno, yo estoy haciendo un tratamiento completo. El primero que me puse, que es el de quelación, lo que hace que te limpia completamente y luego se van poniendo los otros sueros. No son todos los sitios, aquí son muy pocos los sitios que están trabajando con este sistema. Es sumamente moderno y está a un súper precio, así que yo los invito a que entren a través de sus redes sociales para que así pues puedan leer. Ellos tienen mucha información al respecto, o sea que se llama Chanti, SHAANTI, Salud, Belleza. Como dije, están ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 1304, Plaza Bellavista Center, local 210, y pueden comunicarse al teléfono 809-685-3766. Así que vaya para que aproveche pues todos los beneficios de la sueroterapia, todo lo que ofrece los diferentes tipos de suero, y de verdad que uno se siente muchísimo mejor. Bueno, y también voy a recordar los teléfonos de cabina. José, adelante con los teléfonos de cabina. 809-539-8850 y desde el interior sin cargo 1-809-200-6116 y en nuestra página web www.estudio88fm.com. Así es, gracias José. Se puede comunicar con nosotros. Tenemos un tema sumamente interesante. Tras la pausa vamos a hablar del duelo en sentido general, lo que es el proceso, las etapas, los tipos de muerte. Y bueno, y también tenemos aquí a nuestro querido doctor Duval. Doctor, hola, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien hasta ahora? Gracias a Dios, doctor. Usted viene con un tema muy interesante. ¿Cuál es? Sí, vamos con el segundo paso, las dietas. Excelente. El doctor Duval pues hace, ¿verdad, doctor? Usted tiene una serie de pasos dentro de lo que es su programa, que lo está desarrollando toda la semana en su segmento, que de verdad que es muy interesante. Exactamente, así es. Adoptar un estilo de vida saludable, haciéndolo lo más simple posible. Si lo mantenemos simple, lo podemos continuar en el tiempo. Así es. Todo esto, mi gente, tras la pausa, quédese que empieza Psicología y Salud Radio. En tu espacio aquí vamos a hablar un poco en mi segmento psicoanalizando, señores, de un tema sumamente interesante, un tema que a todos nos atañe. Vamos a hablar precisamente de lo que es el duelo, del proceso de duelo, muchas veces también del tipo de muerte, cómo nos afecta, y de verdad de que muchas veces nosotros no estamos
considerando el fenómeno de muerte como algo humano, como algo inevitable, como algo que es parte de la vida. Para empezar, quiero decir esta frase que es muy interesante. Dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ustedes saben que la vida y la muerte son como el río y el mar, son uno. O sea, nosotros estamos vivos, pero la muerte es algo como parte de la vida, porque a todos nos va a pasar. Este tema lamentablemente es considerado como tabú, considerado como algo prohibido, pero realmente morirse es el acto más humano e inevitable. El temor a la muerte en realidad es universal. La sociedad occidental trabaja insistentemente para negar lo que es la muerte, y eso es lo que nos venden. Uno realmente aplica o implica grandes procesos mentales para tratar de manejar este proceso, o sea, para nosotros no pensar en este proceso. Nos venden también, tenemos ciertas actitudes en torno a la muerte que contribuye a incrementar o aumentar la respuesta a la negación de la muerte. Por ejemplo, nos venden la necesidad de juventud y vitalidad. Por ejemplo, una lucha desmedida nosotros para trabajar contra el tiempo, con todo lo que es belleza. También nuestra sociedad en general está orientada a lo que es el placer. Vemos la felicidad como una ausencia total de sufrimiento. El dolor emocional se aprecia como un castigo. Por ejemplo, cuando muere un familiar, con frecuencia se evita hablar de la pérdida delante de las personas o de las personas que más han sufrido de esta pérdida. O muchas veces también excluimos a los niños, inclusive tratamos de presentar, que esto es algo muy importante, el cadáver como si estuviera durmiendo. O sea, todo esto es una forma de nosotros poder llevar la carga y manejar esas emociones, pero sin enfrentar tanto la realidad. También ustedes saben que un punto importante es la excesiva violencia, violencia y muerte que presentan lo que son los medios de comunicación. Esto hace que uno desarrolle y reaccione ante una actitud defensiva, separando lo que son nuestros sentimientos de nuestros pensamientos. Estas imágenes pasan y hacen que las personas repriman y reaparezcan ciertas fobias a lo largo del tiempo, como son las pesadillas, las ansiedades, en fin, no nos ayuda, señores, en nada. Todo lo que los medios de comunicación nos presentan, y tratamos de manejarlo, pero damos mucha carga emocional a esto, y por eso también nos tendemos a cansar más. La muerte, como yo dije al principio, es un proceso natural. Es importante de que las personas analicen sus actitudes y emociones ante la muerte para poder reconciliarse con el tema. De esta forma vamos a poder aceptar lo que son las pérdidas en general y comprender que las personas, que todos vamos a pasar por duelos, por personas de cerca que lamentablemente no van a estar, y así pues vamos a poder manejar un poquito todos estos sentimientos negativos en torno a lo que es el duelo. Pero cuando hablamos de duelo, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos al proceso dinámico que vivimos ante una pérdida. Este proceso presentará manifestaciones de diferentes tipos. Presenta lo que son manifestaciones físicas, que son esas reacciones que se observan en el cuerpo, que nos duele aquí, que nos duele allá. También va a presentar lo que son manifestaciones psicológicas, actitudes, sentimientos, ideas que quizás muchas veces pues no hacen o lastima a nosotros mismos. También va a presentar manifestaciones psicológicas, sociales, o sea, ahí entra lo que es nuestra percepción del duelo, y son importantes tenerlas en cuenta a la hora de nosotros pues poder hacerle frente a esto. Hay algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta, y todo esto yo lo hablo específicamente para que los radioescuchas, las personas que están con nosotros, entiendan de que a veces ante un duelo de una persona cercana, por ejemplo un amigo que ha tenido una pérdida, le decimos, pero no, tú estás mal, no pienses eso, ven, vamos a salir. Señores, las personas cuando están pasando por un proceso de duelo están experimentando todo esto que he dicho anteriormente, y seguirá experimentando muchísimo más cosas,
porque estamos viviendo una montaña rusa en emociones, no estamos bien. Entonces tenemos que validar y darle el espacio a esa persona que está pasando por esta situación. Eso es indispensable e importante, validar, entender y comprender de que está pasando por un duelo y que el duelo no tiene una fecha, ni tiene pasos que debe de seguir, ni porque ya ha pasado de qué cantidad de tiempo no vamos a pensar en esa persona. No, todo lo contrario. El duelo no es estático, aparece y desaparece todos esos sentimientos. El duelo es un proceso natural. Usualmente ocurre que las personas presentan ausencia. Cuando las personas presentan ausencia, por ejemplo, de duelo, no es normal, es anormal. Si usted ve que alguien pues como que no está en la realidad, hay que ayudarlo y redirigirlo para que pueda vivir toda su experiencia lamentable, pero que pueda superar ese duelo. También es importante saber que el duelo es esencialmente una experiencia única e individual. Nadie puede vivir el duelo por el otro, o yo no voy a vivir mi pérdida como lo vivió otra persona, aunque sea el mismo tipo de muerte, aunque haya sido un hijo, aunque haya sido parecido los puntos. Cada persona va a vivir su duelo de una forma única, diferente totalmente. Dentro de los tipos de pérdida tenemos las pérdidas físicas. Hablamos de pérdidas físicas como algo tangible. Por ejemplo, un ser querido, un objeto de valor, un miembro del cuerpo. Cuando una persona pues pierde un miembro del cuerpo, pues también sufre una pérdida de tipo física. También tenemos las simbólicas, que hablamos por ejemplo de un divorcio, de una pérdida quizá de un estatus, de la pérdida de un trabajo, del prestigio muchas veces que esa persona pues tenía. Hay personas que se manejan en niveles donde son prestigiosas, donde las personas pues lo buscan para algo, donde tienen un estatus y es como un norte para ayudar y dirigir a otras personas. Cuando se pierde eso, pues también se está hablando de un tipo de pérdida. No solamente el duelo implica muerte de un familiar. Es importante que tengan esto presente. Tenemos pérdidas tangibles, tenemos pérdidas intangibles, que fue la que dije ahora, dentro de las físicas y las simbólicas. También tenemos pérdidas que son secundarias, que son pérdidas físicas o simbólicas que resultan de otra. Por ejemplo, que una persona puede perder a su pareja, eso sería una pérdida física, pero entonces ya llega viuda y ahí hay un estatus. Entonces esto juega un rol importante en lo que son las personas. También hablamos, por ejemplo, de que el duelo pues tiene fases que son importantes a la hora de elaborar el duelo, y que debemos permitirle pues a la persona que está en un proceso de duelo que las viva y que experimente cada una de ellas. Dentro de las fases pues tenemos el shock, que es una respuesta normal ante un dolor impactante y abrumador. Esta fase pues puede durar desde horas hasta varios días. Está acompañado por una sensación de aturdimiento, de pánico. Esta reacción de aturdimiento es una acción protectora, una reacción protectora, porque es como una anestesia emocional, y esto nos permite ir integrando la realidad de la pérdida, pero poco a poco. Eso como por ejemplo cuando te dicen de repente que a alguien le pasó algo, entonces uno se queda como que wow, pero no lo puedo creer, ¿qué está pasando? Estoy aturdida, no lo entiendo, no lo comprendo, no reacciono. Esto es normal. Cuando este impacto puede ser muchísimo más agudo cuando ocurren muertes o sucesos súbitos, inesperados, suicidios, homicidios, en fin, cuando no estamos esperando algo, ahí es que el impacto es mayor. También es normal, y esto es importante que las personas lo entiendan, que cuando hay personas, los dolientes, dicen que perciben la presencia de esa persona que ya no está, que escucha quizás ese ruido que el hijo hacía en la planta de arriba. También cuando siente el aroma del perfume en un sitio, en X sitio de la casa, por ejemplo en el baño. Estos fenómenos no son sobrenaturales, son una vía inconsciente de disminuir lo que es
el dolor y la pena de la partida de esa persona que nosotros amamos. Por esto es importante que cuando la persona pues diga que siente, que escucha, que huele, hasta que ha visto algo, que entendamos que es un proceso inconsciente para poder disminuir. Inconsciente inconsciente quiere decir que la persona no lo está buscando. La persona no está haciendo de forma consciente esta situación. Lo que pasa es que una forma como un mecanismo de defensa para poder sobrellevar. Entonces no es un invento, no es que la gente se está volviendo loca, para nada. Es que las personas están tratando de sobrellevar esta tremenda pérdida que han tenido, y esto es una de las formas, tampoco es algo sobrenatural. Y por eso dije al principio que debemos de validar, entender y comprender. Bueno, luego de esta primera fase, como dije, que es el shock y negación, vamos a la segunda, que es la protesta. A medida pues que se va enfrentando la pérdida, las personas van entrando en esta etapa. Es aquí donde el dolor emocional se muestra más crítico. Se trata de encontrarle una lógica a lo acontecido. Es como que ¿por qué? Porque a mí también buscamos respuestas espirituales de Dios. ¿Por qué Dios me hiciste esto? O sea, tratamos de buscar, de indagar, de ver qué hicimos mal, de ver por qué merecimos esta carga. Entonces en este momento es donde estamos mucho más difíciles, porque es algo que tratamos de encontrar una respuesta que no está en ningún lado, lamentablemente. Todo esto le genera a la persona una gran carga de angustia, porque que no hay lamentablemente respuesta, pero es un proceso normal. Luego de esto viene lo que es la desorganización. Aquí es que la persona empieza a aceptar un poco la pérdida, empieza a ver de que la pérdida lamentablemente es definitiva, entiende que es un hecho irreversible, empieza a emprender lo que es el proceso de transformación. Aquí ustedes saben que las personas usualmente se ponen a hacer algún tipo de actividad, labor comunitaria, de pertenecer a una fundación, que usualmente va de la mano con el tipo de pérdida, de cómo ocurrió. Por ejemplo, cuando se pierde un hijo en un accidente automovilístico, usualmente pues la madre canaliza esas emociones negativas por medio de una fundación de ayuda, con personas que hayan tenido esta terrible pérdida también, y sirve como portavoz, ya que ha tenido una cura y que ha encontrado el camino en este proceso. Es importante también saber de que en este momento pues las relaciones sociales se vuelven más difíciles, hay mucha tensión en la familia, aquí se empieza a buscar esa ayuda profesional, y luego de esto pues viene lo que es la reorganización, que es irnos recuperando de esta situación. Esto conlleva un gran trabajo, un gran proceso de nuestra parte. Debemos decidir si vamos a aceptar y superar esta situación, porque en realidad es una decisión nuestra, de la persona, si va a permanecer congelados para siempre y sumidos en esta tristeza, o si se van a levantar y van a continuar. En esta etapa se aprende a dejar ir, se aprende a despedir el pasado y se aprende a hacer un auténtico proceso de liberación. A medida que va pasando el tiempo, pues las personas empiezan a sentir deseo de reír, de hacer planes. También las personas comprueban que realmente pueden seguir adelante, que siempre van a ser dolientes, pero van a tener otra perspectiva. También aquí en este momento entendemos de que podemos rehacer nuestra vida. Si fue quizás la pérdida del cónyuge, pues entendemos de que podemos buscar una nueva pareja, de que si fue la pérdida de un hijo, no vamos a querer, oigan esto, sustituir al hijo perdido, sino que vamos a aceptar que él fue un ser único y especial, y que lamentablemente partió, pero que sigue en nuestro corazón. También aquí se continúan lo que son las labores de fundaciones, o en su defecto aquí empezamos a ayudar a fundaciones que tengan que ver con lo que vivimos. Entonces es un proceso difícil, es un proceso que tenemos que trabajarlo, es un proceso en el cual requiere de mucha validación, de un gran trabajo,
de entender que no podemos seguir viviendo en esa tristeza y de que hay otras personas alrededor de nosotros que necesitan de nuestra ayuda, y de que nosotros, si quedamos ahí sumergidos en esa tristeza, en esa depresión, en esa ansiedad, pues las personas que están alrededor, que dependen de nosotros, pues lamentablemente no van a poder seguir sin nosotros. O sea, necesitan, por ejemplo, ante la muerte de un hijo, lamentablemente, que es uno de los procesos más difíciles de la vida, porque inclusive es antinatural, nos sumergimos en esa tristeza, pero en algún momento tenemos que despertar porque tenemos otros hijos que nos necesitan. Entonces ese es el ciclo, tratar de hacer el duelo de forma, de elaborar el duelo, de vivir el duelo, pero al final de hacer esa reorganización para entonces nosotros poder continuar, y por ende para que las personas de cerca pues puedan continuar. Ustedes saben también que los duelos pues se elaboran dependiendo del tipo de pérdida, del tipo como nos dieron la noticia. Por ejemplo, existen diferentes tipos de muerte y vamos a hablar de la muerte súbita. Pero antes vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con más de este interesante tema. Desde el interior, 1-809-200-6116. Estamos hablando precisamente del duelo y hemos mencionado lo que son las etapas del duelo, que es el duelo, las causas, en fin, hemos hablado muchísimo de lo que es el duelo, y vamos a hablar, continuar con el tema de psicoanalizando, específicamente con los diferentes tipos de muerte. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que es la muerte súbita. Estos tipos de muertes son muertes totalmente inesperadas. El proceso de shock es tan fuerte que le vienen lo que son características del estrés postraumático. El problema de estas muertes, lamentablemente, es que no hay una preparación. O sea, la vida cambia abruptamente. No ha habido una transición. Señores, lo más difícil y lo más difícil de este proceso, de este tipo de muerte, es que no permite pedirle perdón o decirle un te quiero a la persona. Y en este punto quiero hacer un hincapié porque vemos salir a los hijos que van a ir a tal sitio, muchas veces salen incómodos con nosotros o nosotros los dejamos ir incómodos con ellos o con la pareja o con alguien, y no nos detenemos a pensar, no tenemos que pensar que no va a volver porque no podemos ser negativos, pero vivimos la vida tan rápido que no nos detenemos a decirle a las personas de cerca, yo te amo, yo te quiero, eres importante para mí, que ante un momento que quizás tuvimos un problemita en la noche, quizás poder hablarlo, específicamente con los hijos. La palabra humaniza. Eso siempre lo comento, porque cuando nosotros hablamos con otra persona y le hacemos entender que nos sentimos mal, y no solamente que nos sentimos mal porque tú me ofendiste, a veces nos sentimos mal porque yo te ofendí, porque todos fallamos, tanto los padres como los hijos fallan. Y no es que fallan por querer hacer sentir al otro mal, sino fallan porque aman. No venimos con un manual para saber cómo hacer las cosas bien. Todo lo contrario, vamos aprendiendo sobre la marcha a hacer las cosas. Y en este tipo de muerte, la culpabilidad, la angustia, la tristeza, parte de esto, precisamente, de que muchas veces no tuvimos el tiempo para pedir perdón, no tuvimos el tiempo para decirle el valor tan grande que tenía esa persona, lo mucho que lo amábamos, lo mucho que lo queríamos, y se nos va y no pudimos decirle eso. Y elaborar el duelo desde este punto es muchísimo más difícil porque viene esa carga, esa culpa, que es un proceso muchísimo más largo y más difícil. Este tipo de muerte, los síntomas tienden a percibir por más tiempo, se siente una profunda inseguridad, ya no tenemos confianza a nadie, y esto puede traer como consecuencia evitar a veces tener una relación íntima, o sea, rehacer nuevamente nuestra vida, o si en el caso de la muerte de un hijo, pues sobreproteger a los otros, inclusive cuando es trágica la situación, que hemos perdido lamentablemente un hijo por un accidente de tránsito, tendemos a proteger muchísimo más y no evitamos que los hijos puedan desarrollar esas herramientas que necesitan para la vida, que es tan importante. En los casos de muerte súbita también existen categorías que son más difíciles de enfrentar,
que otras. Por ejemplo, tenemos lo que es la muerte de cuna, que esta muerte está encargada de culpa, está encargada de acusaciones entre la pareja. Vienen también lo que son investigaciones policiales. A veces se dice, no, que fue por culpa tuya, que fue por culpa mía, y es un proceso muy difícil. También tenemos lo que son las muertes de hijos en accidentes automovilísticos. Esto se asocia a un duelo intenso, muy intenso. Se identifican problemas de salud, depresión, también se identifican esos sentimientos de culpa, muchísimo más que muerte por enfermedad. Voy a hacer un paréntesis aquí porque, por ejemplo, cuando hablamos de que alguien murió por una enfermedad, el duelo usualmente uno lo va haciendo a medida que va pasando el tiempo de la enfermedad, y cuando ya muere, ya el shock no es tan grande porque decimos, bueno, descansó, porque ya sabíamos. Aquí el proceso de duelo empieza con el anuncio de la enfermedad. ¿Me entienden? Entonces tenemos un tiempo de pedir perdón, de estar con la persona, de ayudarla, de despedirnos. Pero cuando hablamos de una muerte súbita, específicamente en una muerte por accidente, por ejemplo, automovilístico, aquí el shock es terrible, porque nosotros no esperamos eso. Igualmente como, por ejemplo, la muerte por homicidio, que también es una muerte difícil de aceptar y provoca una gran combinación de emociones, porque el doliente está recibiendo una información de un hecho inesperado, y también exige justicia. O sea, en este proceso el duelo se va a poder elaborar de mejor forma dependiendo de la justicia. Y muchas veces se suele vivir ese proceso de justicia, de procedimientos judiciales, y usualmente, lamentablemente, culmina con una sentencia mínima ante la magnitud de lo que es esa pérdida. O sea, nunca nos vamos a sentir conforme. Los sentimientos de los dolientes en caso de homicidio se ven como que mal de no haber estado quizás con la persona, de que quizás yo hubiese preferido que hubiese sido a mí que me pase eso y no al otro. También la preocupación y el sufrimiento por lo que tuvo que vivir esa persona, sentimientos de ira, de culpa, de rabia, por no haber quizás advertido a la persona en algún momento, porque a veces, por ejemplo, podemos decir, tengo un negocio con alguien que me prestó un dinero, y uno quizás de fuera ve que esa persona puede ser conflictiva, y quizás no haberme acercado y haberle dicho, mira, cuídate de esa persona que no me gusta, y quizás en un momento, boom, pasa algo, entonces también nos tendemos a sentir culpables por esa situación. Pero usualmente aquí se logra aceptar la pérdida cuando hay una resolución en la parte legal. También tenemos lo que son las muertes por desastres, que incluyen lo que son fenómenos naturales, huracanes, terremotos, desastres causados por el hombre, entiéndase accidentes aéreos, marítimos. También el daño de los sobrevivientes incalculable. Se reportan un disturbio de problemas, de emociones, de la parte de reconocer lo que son los familiares. Agrava más aún el proceso de duelo. Es un proceso sumamente difícil, aparte también pues de los problemas monetarios que vienen. Tenemos también el suicidio, señores, que es un tema dificilísimo, porque es una muerte que causa un gran impacto, no solamente a los familiares, sino también a toda la comunidad. Las familias se sienten como estigmatizadas y rechazadas también, porque es una experiencia totalmente traumatizante que requiere ayuda inmediata de los profesionales. La familia se siente agobiada por la culpa, por la vergüenza muchas veces ante la sociedad. También se siente impotente, se sienten como que lo van a señalar como los responsables. Pero es importante que entiendan de que el suicidio es una decisión muy personal y envuelve una decisión consciente. ¿Y por qué? Porque se decide escoger el tipo de muerte, dónde. Este tipo de personas, lamentablemente, en lugar de apostar a la vida, pues no deciden continuar. Usualmente pues esto ocurre en personas que son deprimidas, que están deprimidas, y es importante porque suelen suicidarse cuando
tienen un poquito de mejoría, cuando suelen experimentar una leve mejoría. Por eso es importante con el asunto de los fármacos, que siempre lo comento, de que la gente no debe automedicarse, ni la gente debe bajar dosis, ni cambiar medicamentos, porque ocurren muchas cosas. Y con relación a la depresión, cuando las personas se sienten un poquitico mejor, es que lo hacen. Entonces, tenemos que ser prudentes a la hora de hacer algún cambio. Si nos sentimos mal, debemos de ir, volver donde el psiquiatra, buscar esa ayuda profesional, no entender que nosotros podemos hacer las cosas. Usualmente también las personas dicen, ¿verdad? Ah, no, porque el que se suicida es porque tiene un trastorno mental. No necesariamente. Señores, los suicidios se reportan en todos los niveles económicos. También muchos suicidios, se pueden evitar con el conocimiento y la ayuda necesaria de las personas, porque suelen enviar señales. La persona que se va a suicidar envía muchas señales y envía muchos mensajes no verbales, los cuales no son interpretados por la familia. Hay un cambio en el individuo que, si nosotros nos ponemos a ver, a analizar y a mirar detenidamente, podemos darnos cuenta. Hay intentos muchas veces previo del suicidio, hay amenaza constante por parte de la persona de quitarse la vida, y esto no podemos pasarlo por alto, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo. También el consumo excesivo de alcohol u otra sustancia pueden ser señales de alarma. El mal manejo en situaciones de crisis, de que a veces las personas pues cambian muy rápidamente de forma, de humor. Eso es importante tomarlo en cuenta. Debe de verse mucho, como dije anteriormente, esos cambios drásticos que experimentan las personas, esa apariencia a veces descuidada, el aislamiento repentino, los cambios de humor, la promiscuidad, los desórdenes al comer y dormir también. O sea, muchas veces las personas hacen toman actitudes autodestructivas, porque estas son actitudes de destrucción, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Las causas, señores, de que una persona se suicide son múltiples. Tenemos lo que son los factores biológicos. La conducta suicida está estrechamente relacionada con lo que es la depresión. Las raíces de una depresión profunda se relacionan con un neurotransmisor, la serotonina, que podría provocar una depresión y pues el individuo suicidarse. También tenemos las causas genéticas de familias que han habido suicidio, pues pueden suceder, y usualmente pues los niños que viven esta pérdida, es importante cuando un padre se ha suicidado, una madre, necesitan buscar ayuda profesional inmediatamente para entender y comprender que ellos no fueron rechazados. Recuérdense que el niño no entiende, el niño asume las cosas como pueda entender dependiendo de la edad. Entonces hay que llevarlo a terapia para que asimile que no fue culpa de él, de que él no fue rechazado, en fin, tiene que asimilar el proceso de duelo para evitar conductas autodestructivas en un futuro. Esto es sumamente importante. También tenemos lo que son los factores psicológicos. Podríamos encontrar depresión, sentimientos de impotencia, desamparo, esos recursos internos y externos para enfrentar problemas que muchas veces no han sido desarrollados. Y por eso siempre en el programa hablo mucho de que debemos de dejar de permitir que las personas desarrollen sus propias herramientas de vida. Esas herramientas de vida son precisamente esos recursos internos y externos de poder tener una buena resolución de conflicto, poder resolver sus propios problemas, para que así pueda manejar situaciones y pueda enfrentar de una forma asertiva lo que son las crisis y los conflictos en general. Una persona que no tiene forma de resolución, de resolver, pues baja su autoestima, no encuentra salida y puede lamentablemente pues venir en tener actitudes autodestructivas como el suicidio. También los factores ambientales son un problema, porque son situaciones a veces de gran estrés que no se saben manejar, igual por los mismos recursos, las faltas
de recursos, también las razones por lo que las personas a veces intentan suicidarse, aparte de la que he mencionado, pues hay otras. Y en algunos casos es hasta misterioso porque no entendemos por qué lo hizo. Muchas veces nunca vamos a encontrar la respuesta, pero lo que viene cierto es que realmente este es uno de los tipos de muerte más difíciles, más estigmatizadas, que las personas usualmente más señalan, y señalan muchas veces como culpable a la familia. Así que tenemos que tener muy en cuenta. También tenemos lo que es el suicidio en la niñez y en la adolescencia, que lo vamos a hablar en la próxima semana para continuar con este tema tan interesante y tan triste a la vez. Tenemos que aprender, señores, a aceptar la muerte, de ver que es una parte normal que a todos nos va a pasar, y así a medida que vamos aceptando lo que es la muerte, pues vamos también aceptando cuando una persona de cerca pues fallece, y va a ser muchísimo más fácil poder elaborar ese duelo. Es una situación evidentemente difícil, como dije anteriormente, el duelo es un proceso dinámico y que vivimos todo ante una pérdida, y va a presentar las diferentes manifestaciones. Nos vamos a sentir deprimidos, tristes y demás, pero tenemos que levantarnos, lamentablemente, seguir para poder continuar, porque la vida sigue, y poder estar ahí para las otras personas que están con nosotros. Volvemos con más tras la pausa, pues nuestro querido doctor Duval está aquí y nos va a hablar de un tema sumamente interesante. Bueno, estamos de vuelta en este espacio. Aquí está nuestro querido doctor Duval Renta, que nos viene a hablar de un tema muy interesante en su segmento Salud a tu alcance. Doctor, hola nueva vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos estamos muy bien, gracias a Dios. Chévere. Y todos los radios escuchan activo a través también de las redes sociales. Quiero aprovechar para que me sigan a través de mis redes sociales, Michelle Santana TV, y del programa Psicología y Salud RD. Sí mismo es. Feliz tarde, feliz almuerzo para todas las personas que nos están escuchando a través de Estudio 88.5 y a través de las redes sociales también. Recuerden que si quieren interactuar con nosotros lo pueden hacer a través del 809-539-8850 y desde el interior 1-809-200-6116. Bienvenido a este segmento, su segmento, del que vamos a hablar acerca de salud, y vamos a mantener todo sumamente simple, porque si mantenemos las cosas simples vamos a poder tener un mejor seguimiento a través del tiempo. Recuerden que tenemos el proyecto Dr. Duval 30, que consta de 3 simples pasos: ejercicio, dieta y medicina preventiva. En el día de hoy vamos a hablar acerca de el segundo paso, que son las dietas. Usted sabe, cuando la gente le habla de dieta, es como hablarle del cuco. Dieta como que mete miedo, en especial a las chicas, porque siempre están con este tema, y es bueno recalcarle a todos los radioescuchas de que la forma en la que nos alimentamos ya es una dieta, y lo que tenemos que hacer es simplemente balancearlo. El proyecto Dr. Duval 30 dice que podemos hacer ejercicio, dieta y medicina preventiva durante toda nuestra vida. O sea, eso es de por vida. Y tiene como un peso contundente, como tú le dices a la gente, pero para toda la vida. Sí, para toda la vida. Y fíjate que ya, actualmente, vamos a comer para toda la vida. Si vamos a comer para toda la vida, entonces lo único que necesitamos es balancear esa comida. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, lo he dicho varias veces y lo voy a volver a repetir. Es el del plato, que podemos dividirlo. Podemos dividir ese plato en 2 mitades, 50-50%. Y una de esas mitades, 50%, lo podemos dividir a la mitad y vamos a tener un plato dividido en 50%, 25 y 25. En el 50% vamos a poner la fruta y los vegetales. En uno de los 25% vamos a poner las proteínas, y en el otro los carbohidratos. Tenía una profesora de endocrinología que estábamos hablando acerca de la diabetes, y ella decía, en el caso de la diabetes tipo 2 hay una predisposición por un exceso de uso de carbohidratos, exceso de consumo de carbohidratos, y tenemos a estas personas que comen en atracones, es decir, una gran cantidad de comida en un corto, de una sola vez. Entonces ella decía, en el caso de los carbohidratos, ¿cómo podemos eliminarle la pasta a una italiana, por ejemplo? Y yo diría, ¿cómo tú le vas a quitar el arroz a un dominicano? Es un poco difícil. Entonces lo que digo es, no es que todos tenemos que comer arroz, no es eso, que estemos dispuestos a negociar. O sea, que todo no puede ser de golpe, todo tiene que ser de una forma paulatina, y podemos iniciar dividiendo el plato y siguiendo
con la alimentación actual que tenemos. Lo único que vamos a incluir ahora, que quizás no lo consumimos, son las frutas y los vegetales. Eso va a regular nuestro tránsito gastrointestinal porque vamos a aportarle fibra y también vamos a aportarle vitaminas, micronutrientes a nuestro cuerpo que son fundamentales y muy necesarios. Claro que sí, en realidad como usted siempre nos ha hecho una promoción sobre hacer un cambio de estilo de vida saludable, y dentro de ese cambio yo creo que, y entiendo de que las porciones son importantes y también incluir unos que otros alimentos que no estamos acostumbrados, para entonces nosotros poder hacer esa dieta, que entendemos que dieta es suprimir alimentos. Es sufrir, pasar trabajo. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Pero en realidad la dieta es lo que siempre hacemos, como usted dice, o sea, lo que nosotros comemos. Lo único que vamos a hacer algunos cambios, que serían cambios pequeños, simples, claro, para entonces nosotros pues poder obtener una mejor calidad de vida. Es como un banco que usted le va a ir. Sí, vamos a hacerlo lo más simple posible porque los cambios simples pueden mantenerse en el tiempo. Y uno de los otros consejitos que le puedo dar, por ejemplo, a la hora de elegir las frutas y los vegetales, que sigan los colores del arcoíris, si pueden seguir los colores del arcoíris, eso es fundamental porque cada color está asociado a un pigmento y cada pigmento está asociado a algún tipo de micronutriente. Entonces, si podemos balancear el plato en cuanto a colores, basado en frutas y vegetales, por supuesto, entonces vamos a tener una dieta muchísimo más balanceada. Otro de los errores que se cometen muy comúnmente es que si dejo de comer, entonces pierdo peso. La gente deja de comer y exactamente es lo contrario que tiene que hacer. Tiene que empezar a comer más. No más cantidad, sino más veces al día. Por supuesto, negociando las porciones, disminuyendo las porciones, porque uno de los factores principales es que como no existe un tiempo para poder alimentarnos de una forma apropiada, comemos en atracones. Y popularmente los atracones son las harturas que uno se da. Que uno agarra un plato y le pone una montaña ahí de todo lo que existe y se lo come en un periodo corto de tiempo. Entonces, comer en atracones va a llevar a dos cosas. Vamos a utilizar una pequeña porción de esa energía que estamos consumiendo, vamos a almacenar prácticamente todo lo demás. La forma en que lo vamos a almacenar es a través de la grasa. Y nuestro cuerpo, especialmente nuestro cerebro, no le gusta utilizar la energía de reserva. Entonces nos promueve a comer para tomar, como quien dice, ese alimento fresco, esos nutrientes frescos que vamos a consumir en ese momento, y la grasa dejarlo en un segundo plano. Es por eso que muchas personas, por ejemplo, si están haciendo alguna actividad y tienen hambre, pasan 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, se le quitó el hambre. Pero ¿qué pasó si yo tenía hambre y ahora no tengo hambre? Bueno, lo que sucede es que el cuerpo trabaja con lo que tiene. Y como tiene energía de reserva, no la quiere utilizar y te dice, oye, come. Aquí está la señal del hambre, come porque necesito comida. Pero si tú no me la das, entonces yo me la ingenio y busco comida. ¿Cómo lo puedo buscar? A través de esa energía de reserva. Y lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir la cantidad de grasa que vamos a tener en nuestro cuerpo, la cantidad de comida que vamos a ingerir, y a través del tiempo, esto es algo muy fundamental, importante y contundente, a través del tiempo se van a ir viendo los resultados. Recuerda que tú aumentas de peso en 5, 10, 15, 20 años, no vas a perder peso en 1, 2 o 3 días. Entonces necesitas crear un hábito, ese hábito que sea por supuesto saludable, y a través de que tú sigas ese hábito, entonces vas a ir viendo los resultados en el tiempo. Paciencia y perseverancia es el matrimonio. Wow, excelente, es así realmente. Hay que tener paciencia, perseverancia y determinación, doctor, también. Sí, mira, muchas es veces difícil. Uno está haciendo el ejercicio, está comiendo y dice, pero no pasa nada. Sí está pasando algo, lo que pasa es que necesita florecer, entonces dale el tiempo para que florezca, para que tú puedas ver los resultados. Claro que sí. Bueno, doctor, lamentablemente pues ya hemos llegado al final. De verdad que como siempre sus consejos son sumamente interesantes e importantes porque usted promueve un verdadero cambio
de vida con lo que es la dieta, el ejercicio y por supuesto la medicina preventiva. De verdad que muchísimas gracias por traernos esto. Invita a las personas pues a que entren a sus redes sociales, a que busquen sus videos que son sumamente interesantes y que en los videos puede hablar también un poquito de lo mismo que conversamos aquí, pero más extendido, de las cosas que pueden y que no deben de hacer. Exactamente, me pueden seguir a través de las redes sociales como Dr. Duval 30 DR, Duval con B corta 30, Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube. En YouTube tenemos los videos, vamos a tratar acá los temas que vamos a tratar en YouTube, pero en YouTube va a ser muchísimo más acabado y un poquito más puntual. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. La confianza en nuestros cuerpos, mente y espíritus nos permiten seguir en búsqueda de nuevas aventuras. Señora, hasta mañana, que tengan feliz resto.